Mateo capítulo 15. Haremos referencia qué es lo que contamina al hombre. Leamos. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Y respondiendo Jesús les dijo: ustedes, ¿por qué quebrantan el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Porque Dios mandó diciendo: honren a padre y madre, y el que maldiga a padre y madre debe de morir irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. ¿Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones? Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Qué grandes enseñanzas podemos extraer de este pequeño párrafo leído? Primeramente, los fariseos en ese tiempo, que significaban los separados o separatistas, los separados para Dios, pero se habían convertido en los separados más bien de Dios y separados del pueblo, porque no se involucraban con pecadores, porque no se involucraban con publicanos. Esos fariseos era la casta sacerdotal, y un sacerdote tiene la comisión de acercar a Dios con el pueblo a través de su oficio sacerdotal. Más bien, ellos se habían excluido y se habían vuelto ritualistas y habían establecido infinidades de tradiciones que invalidaban la Torá o la ley de Dios. Desafortunadamente la tradición es muerta, la tradición como que alberga el corazón del hombre, invalida la palabra, como lo dice aquí. Hoy en día, la iglesia tradicional, sin decir el nombre por lo ético, está muy dado a serie de tradiciones y ha enseñado de una manera robótica a la gente a adorar a Dios, y no es la manera como se debe de hacer. A Dios se vive, a Dios se adora, uno siente ese gozo grandísimo cuando se tiene contacto con nuestro amado Dios a través de Jesús. Pero la tradición nos aleja. La tradición hace aparentemente, entre comillas, ver algo santo, pero no es santo, sino tradicional. Y eso pasó con estos fariseos. Habían tergiversado la ley de Dios por mandamientos de hombre. Y aquí, en esta tradición de lavar las manos, de purificar las manos externas para comer un pan sagrado, comenzaron a criticarlo porque Jesús lo hacía, no se lavaba las manos al ingerir alimentos sagrados. O no él, sino sus discípulos. Y Jesús les replica: más que esto, ustedes están invalidando un mandamiento principal como honrar a padre y madre, y dicen, mire lo que dicen en otra traducción, la traducción nueva, traducción viviente, dice de esta manera: de esta manera ustedes afirman que no hay necesidad de honrar a los padres. Con el solo hecho de yo llevar una ofrenda a Dios, no tengo necesidad de honrar a padre y madre. En la traducción lenguaje actual, quiero leerlo del verso 5 al 6, pero ustedes dicen que uno no desobedece a Dios si le dice a sus padres: no puedo ayudarlos, porque prometí darle a Dios todo lo que tengo, incluyendo mi dinero. Ustedes no hacen caso de los mandamientos de Dios con tal de seguir sus propias
costumbres o sus propias tradiciones. Ustedes son unos hipócritas. La palabra hipócrita, de esa palabra se deriva el teatro, de llevar doble cara. Y eso eran los fariseos, hipócritas. Por eso Jesús muchas veces les replicó: ustedes por fuera son un mar de blancura, pero por dentro son lobos rapaces, son sepulcros abiertos. Dios mira el corazón, y por eso dice: no mira la apariencia, sino lo profundo de nuestro interior. Y llamando a las multitudes, dice aquí en el verso 10, les dijo: oigan y entiendan, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, mas de lo que sale de la boca, esto sí contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: Jesús, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Pero este verso 13 es muy significativo. Pero respondiendo él les dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿No cree usted que este versículo es para meditar? Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Es decir, que hay unos que fuimos plantados en el reino de Dios. Y los que no fueron plantados nunca podrán entender las cosas del Señor. Por esa razón, Jesús en otros versículos o capítulos a los fariseos les dijo: usted es vuestro padre el diablo. No me entiende porque vuestro padre es el diablo. ¿Cómo así que a unos sacerdotes les diga que vuestro padre es el diablo? Me hizo acordar sobre la parábola del sembrador. Mientras tengamos nuestro corazón endurecido, mientras tengamos pedregales y mientras tengamos espinos, nunca vamos a poder entender. Pero si el Padre Celestial cogió esa tierra, la abonó, la labró, la adecuó para sembrar su semilla, vamos a entender. Y esto nos hace referencia que cuando no conocíamos del Señor no entendíamos la Biblia, no entendíamos las cosas de Dios y usábamos a Dios de una manera tradicional, como lo dice aquí, pero sin vida. Es por esa razón que seguíamos siendo los mismos patanes, seguíamos siendo las mismas personas maleducadas, con una cantidad de conflictos interiores. Pero cuando Jesús llega, no llega una religión, llega una persona con vida que se llama nuestro amado Señor Jesucristo. Y a través del Espíritu Santo comenzó a hacer una transformación en nuestro corazón. Es por eso que dice aquí, que déjenlo, ellos son ciegos, guía de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos van a caer en un hoyo. Es decir, que una persona que no entienda de Dios nunca podrá explicar a Dios. Para poder genuinamente explicar al Señor, tiene que haber nacido de nuevo. Y aquí, en el verso 15, respondió Pedro y le dijo: explícanos esta parábola. Jesús les dijo: ¿también vosotros están sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a una letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina realmente al hombre. Esa palabra contaminar es profanar, profana a Dios. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias y otras cosas más. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar, no, eso no contamina al hombre. ¿Cuántas veces nosotros juzgamos por tantas cosas basadas en tradiciones de cada denominación? Y juzgamos por maquillaje, juzgamos lo exterior por vestimenta. Si bien es cierto, tenemos que tener prudencia en nuestra manera de vestir, pero eso no es para juzgar.
Más que todo eso exterior, Dios mira ese corazón. Cuando Dios transforma el corazón, ya uno comienza a ver lo exterior que está bien y que no está bien. Y sigue diciendo el Señor a través de otro suceso respecto a la fe de una mujer cananea. Saliendo Jesús, de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que no era judía, que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Parece que hubiera sido maleducado. Uno podría entender esto, pero no es así. Jesús tendría sus razones para ignorar a esta mujer. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela pues, da voces tras nosotros. Es decir, que le seguía insistentemente. Y Jesús, al mirarla, respondió: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta mujer era cananea, era una mujer gentil, sin Dios, fuera del círculo de la bendición. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió Jesús: él se ligó a la ley. Jesús nació bajo la ley. Como estamos viendo dispensación, la dispensación de la ley era bastante estricta. La dispensación de la ley está suscrita a el rito de la circuncisión. La circuncisión comenzó con Abraham, y la palabra circuncisión es círculo. Se hacía a los hombres cuando se circuncidaba el prepucio y el glande de su órgano viril, y eso era símbolo de apartamiento. Dios aparta, Dios consagra, Dios coloca dentro del círculo y hace un pacto de sangre, porque al circuncidarse sangraba la persona. Y bajo ese círculo Dios prometía bendecir, sanar, salvar. Y esta mujer estaba fuera de ese círculo. Por eso Jesús le dice: yo he venido solamente a la casa de Israel a sanarles, a salvarles. Pero esta mujer hizo algo. Porque a los gentiles se le llamaban perrillos, porque el perro era considerado un animal inmundo. Y el Señor aquí en el verso 25 dice: entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y respondió él, le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, eso es cierto, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Porque por allá estaba escrito en el libro de Levítico 19:10 que los extranjeros, las huérfanas, los huérfanos, las viudas, tenían derecho a recoger de las eras cuando se estaban recogiendo cosechas. Eso que caía era un derecho para los extranjeros. Y ella le cita esta tradición judía. Por eso es que Jesús le dice: grande es tu fe, mujer, porque como extranjera tienes derecho de las migajas. Y esas migajas estaban representadas en esto, en sanidad. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y a partir de ese momento muchos fueron sanados. Dice que cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Después viene otro milagro muy semejante al que leímos atrás. La alimentación no es, en este caso ya no son 5,000 sino 4,000, de la misma manera como la vez pasada. El ministerio de Jesús fue un ministerio de milagros. Fue un ministerio de liberación y fue un ministerio de salvación. En eso se ve reflejado el reino de los cielos. Mil bendiciones, estaremos en el próximo capítulo.